Putin ha dicho que la Unión Europea ha seguido pautas de políticas de Washington y seguirá haciéndolas con Donald Trump en el poder, a pesar de que algunos líderes de Europa se oponen activamente a la elección de Trump, se opusieron como presidente. El nuevo presidente restaurará el orden, o sea, básicamente los va a poner a cada uno en su lugar y pondrá al bloque precisamente en su lugar con bastante rapidez. Esto lo dijo Putin en una entrevista en un canal de televisión, Rossiya 1, a Pavel Zarubin. Esto es parecido porque de alguna manera yo les hablo porque Putin habla de Europa, que es lo que tiene presente, cuál es su problema. Si le preguntaríamos sobre América Latina, la respuesta sería básicamente la misma. Putin dijo hace décadas que Europa no tiene políticas fuertes capaces de formar opiniones independientes de Washington. Por eso les digo, tracen el paralelo con nuestra región y se van a dar cuenta que estamos exactamente en el mismo punto, si no peor. Refiriéndose al expresidente Jacques Chirac y al alemán Gerhard Schröder. Sin embargo, en los últimos años, las políticas de la Unión Europea han sido dirigidas por políticas de poca monta, que carecen de educación y capacidad. Yo creo que Putin, el que aparece en nuestro chat, es el Putin de verdad. Sinceramente, porque estas palabras las hemos dicho nosotros muchas veces. Son ignorantes e incapaces. Bueno, él fue más educado y dijo carecen de educación y capacidad. Señaló que esos individuos han cumplido felizmente cualquier orden del presidente en Washington bajo el gobierno de Biden, pero se confundieron cuando Trump ganó de repente las elecciones de noviembre. Lo dice Putin, que de esto, bueno, sabe un poquito y tiene un poco de autoridad para hablar. No le gusta a Trump, lo combatieron activamente, interfirieron en la vida política de Estados Unidos, en las elecciones, pero Trump tiene ideas diferentes sobre lo que es bueno y lo que es malo, incluso en la política de género y en otras cuestiones, y eso no les gusta. Vuelvo a insistir, esto lo dice Trump, no lo digo yo, que hablo de temas que no tienen importancia y que confundo y que no sé de qué estoy hablando. Esto lo está diciendo Putin. Digo, pues si hay algún reclamo a si estas ideas son lógicas o no, si están bien o no, bueno, pueden llamar ahí a Moscú, por ahí le podemos conseguir el mail de Putin, le hablan y le dicen, Vladimir, te está cerrando en esto, te tenemos que aconsejar, realmente la revolución viene por las minorías de género y el feminismo, pero bueno, parece que no se entiende esto. Les aseguro que Trump, con su carácter y perseverancia, restablecerá el orden muy rápidamente y todos ellos, ya verán, pronto se pondrán a los pies del amo y menearán suavemente la cola. Clarito, ¿no? Todo eso que lo apunta hacia Estados Unidos, vuelvo a insistir, empiecen a mirarlo en nuestra región. Acá algunos ya movían la cola alegremente antes pensando en Trump, pero el único problema es que los que movían la cola acá pensando en Trump no saben quién es Trump, se están confundiendo. Creen que es Biden y creen que vienen con las políticas de Biden y solo entendieron algunas de las cosas. Y los de la oposición que los bancaba Biden, ellos la tienen más claro en el sentido que quieren en contra de Trump. Pero bueno, cambiaron los tiempos políticos, gente, se quemaron los papeles. Hasta ahora, las medidas ejecutivas de Trump no han apuntado directamente a la Unión Europea, pero la semana pasada reafirmó su intención de imponer aranceles sustanciales a los productos del bloque europeo. Bruselas se compromete a responder esas acciones de manera proporcionada, sin reírse, por favor, mientras que el primer ministro François Bayrou, primer ministro francés, pidió que la semana pasada que se enfrente a Trump y a sus políticas o se enfrente a ser aplastado. Bueno, van a ser aplastados. Están aprisionados entre Trump y Putin, no tienen mucha opción. Estados Unidos ha decidido embarcarse en una forma de política extremadamente dominante y si no hacemos nada, nuestro destino será muy simple. Seremos dominados, seremos aplastados, seremos marginados, afirmó este tal Bayrou. Alguien le puede contar que esto es lo mismo que les pasaba antes, que estaban siendo dominados, aplastados,
y nunca hicieron nada y lo aplaudían. Porque si uno ve los resultados de Europa de las últimas décadas, bueno, antes era un peón de Estados Unidos que por lo menos le permitían crecer, pero ya hace muchos años que es un peón de Estados Unidos, pero que encima se está desarmando. La Unión Europea lleva meses preparándose para este choque comercial con la administración de Trump. Uno debería preguntarse por qué estos lacayos de Estados Unidos de golpe les agarran estos aires independentistas que de alguna manera le habían agarrado en la primera etapa de Trump. Estas son las cosas que a veces las visiones clásicas no explican. Porque si son todos lacayos del imperio, ¿por qué cuando el imperio cambia al emperador no siguen siendo lacayos del imperio y les agarran estos arrebatos independentistas? Porque en realidad son lacayos de un sistema político, económico y financiero que era el globalismo, que es lo que los llevó a ese poder y los tiene en la palma de la mano. El imperio como tal no existe, existen facciones de poder y ellos están alineados con una facción de poder que perdió. Por eso es tan extraño después que aparezcan acá quienes realmente se quejan amargamente y tildan a Trump de fascista, pero la verdad es que en este caso parecería que están defendiendo a los enemigos de Trump. Por eso hay que ver los demócratas cómo se alinean y cómo sus terminales de negocios llegan hacia nuestro país, por ejemplo, cada uno de los países de la región, cómo esas terminales apuntan a determinados espacios y esas terminales son los que alimentan las posiciones políticas que ahora estamos viendo. En diciembre ya Trump le exigió a Bruselas que redujera su déficit comercial con Estados Unidos, aumentando significativamente las compras de petróleo y gas. Cuando le preguntaron a Trump si iba a imponer aranceles a la Unión Europea, la respuesta de Trump fue: ¿quiere la respuesta sincera o debería darles una respuesta política? Absolutamente, absolutamente, absolutamente. Bueno, para cómo hablan los estadounidenses, por supuesto que sí. Sí, va a poner aranceles. La Unión Europea nos ha tratado terriblemente mal, dice Trump. Y uno dice, ¿por qué lo trataron? Si uno está diciendo al revés, que ellos lo subordinaron, porque su visión era la que puso Ivonne al principio, la del contribuyente tirando de una bicicleta. Yo decía, podemos sacar a Israel y poner a la Unión Europea, y es la misma visión que tiene Trump y su gente de lo que está pasando. ¿Por qué nos trataron mal? Porque se aprovecharon de nosotros, hicieron que nosotros sumamos su defensa, nos generaron un déficit comercial, todo eso en beneficio propio y nosotros no recibimos nada. ¿Quién tuvo que pagar esto? El contribuyente. Por eso era tan gráfico eso y se los hice poner al principio. Básicamente lo que está diciendo Trump es eso. No llevamos más gordos en la bicicleta de atrás. Ese es el problema de esta historia. Y uno puede decir, bueno, pero eso es injusto, eso es mentira, todo lo que quieran. Pero ellos van a reaccionar de esa manera y van a actuar con esa lógica. Por eso es tan extraño, por ejemplo, que Milei crea que le van a dar miles y miles y miles de millones de dólares graciosamente y le van a poner inversiones, cuando la política de Trump es bajar a los que lleva y que le hacen peso a su economía y no subir nuevos. No es la primera vez que se producen tensiones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Ya les había pasado durante el gobierno de Trump pasado, cuando en el 2018 puso un arancel del 25% al acero y 10% a las importaciones de aluminio procedentes del bloque europeo, ¿no? Qué interesante, porque en ese momento la respuesta europea fue poner un arancel al whisky Borbón y a las motocicletas. Un segundo. Ahí está. Según informa la administración Trump, justifica los nuevos aranceles a México y a Canadá como medidas para, en el caso de Canadá y México,
para abordar problemas de la inmigración legal y la afluencia de fentanilo. Bueno, también yo agregaría a este enfoque la cuestión precisamente del superávit. Trump se mueve en función básicamente del superávit. Lo de la inmigración legal y el fentanilo es casi una cuestión secundaria en su política. Desconoce Trump que esto le pueda traer problemas económicos, aumento de inflación e interrupción en las cadenas de suministro. Yo creo que en realidad Trump quiere traer la interrupción en las cadenas de suministro. Él ha relevado miembros ahora de la Reserva Federal, le ha prohibido el ingreso a los edificios públicos a Brenner, el jefe anterior de la CIA, y vemos que Trump parece que está jugando fuerte contra el globalismo. Y el globalismo alguna vez lo definimos como el estado profundo de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué mantener cadenas de valor que eran útiles para el globalismo si él lo que apoya es el capital? Que pueden ir viendo programas atrasados que definían sus apoyos políticos. Sus apoyos políticos eran bancos y empresas, básicamente, muy fuertes dentro de Estados Unidos, pero con muy poca transnacionalización. ¿Cuál es la idea de Trump? Bueno, es bastante simple. Rompemos las escaleras de valor internacional que no nos interesan porque nos perjudican y regeneramos nuevas cadenas de valor que nos benefician. Eso es lo que está haciendo Trump. No es tan difícil de entender. Sobre todo porque lo dice. Lo que pasa es que mientras nosotros hablemos de un presidente nazi, racista, misógino, que odia a las mujeres, que odia a los homosexuales, en realidad no estamos entendiendo de qué se trata. Tantos años de idiotizar a la población y a la militancia política dan este resultado. Nadie sabe qué es. Todos hablan de un cambio, que quieren una revolución, que son todos luchadores y nadie sabe contra qué lucha. Bueno, esto es el problema. El problema de raíz es esto. Trump viene a cambiar, se lo dijimos hace años que lo estaba hablando esto, viene a cambiar el modelo económico. Trump responde a otro grupo con otras características que no le interesan las cadenas globales de producción, no le interesan las multinacionales. Lo que ellos quieren es básicamente centrarse en Estados Unidos y aislarlo. Por eso no debería extrañarnos que cierre la USAID. ¿Por qué? Porque la USAID servía para proyectar fuerza del exterior y la idea de Trump es irse del exterior. Es ir abandonando bases militares, ir abandonando regiones. Se dice que en Siria se están preparando para irse las tropas estadounidenses, ir soltando a barras. Por eso yo hace rato se acuerdan que le vengo diciendo mis dudas sobre qué va a hacer con Israel. Porque Israel, fíjense lo que pasaba en la bicicleta, es una carga para el presupuesto estadounidense y Trump no quiere cargas. No es que Trump no quiere cargas él, no quiere ese sector, que es un sector mayoritario en Estados Unidos, no quiere más pagar la guerra de Israel. A nosotros siempre nos dijeron, bueno, pero es que en realidad Israel es el brazo armado de Estados Unidos. Bueno, cambió la política. Estados Unidos se ha dado cuenta que no puede hegemonizar el mundo, que es demasiado caro, que hay potencias emergentes que le van a disputar eso y que es hora de replegarse. Y en el repliegue hay brazos armados que ya no interesan más. El problema es que esos brazos armados tienen su propia idiosincrasia, tienen su propia planificación y tienen sus propios intereses. El sionismo quiere seguir con eso y es más, tiene proyectado expandirse, pero choca con Trump que quiere bajar los gastos. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Vamos a ver si tiene Trump las espaldas suficientes para desandar el camino del sionismo. Vamos a ver si esto sucede, cambios tectónicos en lo que tiene que ver con las políticas alrededor, no solo de otras minorías, también con la cuestión judía. Va a haber mucho hilo para cortar, porque toda la posición que tuvieron los países occidentales empujados por Estados Unidos, favoreciendo al Estado de Israel y al sionismo, se van a empezar a desarticular si esto pasa así. Lo cual, imagínense lo que va a significar en medios de comunicación, gobiernos y demás, que hace medio siglo que venían medio siglo más orientados en un sentido.
Y esto no es, vuelvo a insistir, una cuestión ni racista, ni siquiera una cuestión de deseo. Esto es una descripción de lo que está pasando. Lo que pasa es que muchas veces se confunden y describir lo que está pasando implica, pero ustedes quieren, ustedes están a favor de... No, ni queremos ni estamos a favor. Les contamos lo que está pasando. Ustedes son libres de creer que esto es cierto o no y lo van a ver con el tiempo. Por supuesto que esto toca intereses y que esto es muy disruptivo. Por eso decíamos que se quemaron los papeles. Entonces, ahora ya no se puede seguir las rutas ya trazadas. Y esto funciona así, y Medio Oriente es de esta manera, porque es un escenario nuevo. Entonces, si no tenemos la mente abierta, no entendemos cómo funciona el nuevo escenario, y si aplicamos categorías inexistentes, somos en realidad manipulados por determinados sectores. El jueves amenazó Trump con imponer aranceles del 100% a las naciones del BRICS si intentaban socavar al dólar, moneda alternativa. La realidad es que tanto Rusia como China van a seguir en esa política y es de socavar al dólar. Lo que no lo van a hacer abiertamente. La primera respuesta de Putin fue muy clara y ya hace rato que viene diciendo esto Putin. Nosotros no nos fuimos, ustedes nos echaron. Ahora nos reclaman que no usemos el dólar, pero si nos prohibieron usar el dólar. Y China sabe que va a ser el próximo en ese paso. Y que en algún momento, cuando haya una represalia comercial, le van a hacer lo mismo que a Rusia. Por lo tanto, China se empieza a curar en salud y empieza a buscar la forma de salir. Por lo tanto, van a seguir profundizando salir de la esfera del dólar. Por eso Trump se pone nervioso con este tema y amenaza. Pero su amenaza es muy vacía, porque el BRICS en realidad es eso, es la construcción de un espacio alternativo al poder del dólar. Trump quiere aislar a Estados Unidos, pero quiere mantener algunos privilegios como que el dólar sea la moneda mundial. Los otros abiertamente no lo desafían, pero están tomando todos los pasos para eso y Trump no es idiota y sabe que están haciendo eso. Ahora, ¿qué más puede hacer? ¿Sancionar más a Rusia? No. Ni siquiera lo puede agredir militarmente porque no está en condiciones Estados Unidos y porque Rusia ya demostró tener más poder militar que el que se estaba hablando. ¿Y China? ¿Puede sancionar a China? Sí, de hecho lo han hecho en algunos aspectos, pero la realidad es que China tiene una economía muy poderosa. En definitiva, si sancionan a China, porque ahí en el BRICS, ¿qué más queda? India y Brasil. India tiene una política de tratar de quedar con todos bien, pero tiene un problema, es vecino de China y la verdad los modelos globalistas a India les sirven hasta por ahí nomás y sabe que es una cuestión de tiempo porque el anglosajón en definitiva va a destruir lo que toca porque está en su naturaleza y si va contra Rusia y contra China, ¿qué espacio le queda a India para crecer cuando tiene 1.400 millones de habitantes? Va a ser golpeado inexorablemente cuando se saquen de encima a los otros que son amenazas más poderosas. Y Brasil, bueno, Brasil juega a que el BRICS sea una plataforma de negocios y quedará tironeado, pero tiene un problema Brasil, porque si apoya la iniciativa de Estados Unidos y sale del BRICS, no tiene a quién venderle sus productos. Está en una situación muy parecida a la Argentina. ¿A quién le vende Brasil? A la Argentina, algunas cosas, pero el grueso de sus divisas, ¿de dónde sale? De China. No se puede ir del BRICS Brasil. Ya Bolsonaro, cuando inició su mandato, quiso dejar de comerciar por cuestiones ideológicas con China y le duró el arrebato 15 días, hasta que sus propios productores lo llamaron y le dijeron, no podemos, se cae el gobierno al otro día, porque Estados Unidos te dice, no hagas esto, no comercies, pero por otro lado, no te da un mercado alternativo. Entonces Brasil va a quedar muy aprisionado en esa historia, pero en definitiva, todo esto lo que daría la sensación que va a coincidir en una fractura global. Vamos a empezar a ver cada vez más dos áreas, dos esferas, al estilo de la Guerra Fría. La de Estados Unidos y los países que siguen subordinados a Estados Unidos y el resto, que va a intentar ver cómo hace, algunos más o menos con un pie acá y un pie allá, pero que de a poco, a medida que vaya madurando la situación, van entrando en ese mundo multipolar, en el cual finalmente, le guste a Estados Unidos o no, va a tener que entrar.
Estados Unidos con Trump va a intentar fortalecerse lo más que pueda para cuando entre como una especie de primus inter pares y no como un país derrotado. Pero bueno, eso es lo que está en juego. Trump además tiene un programa que es de distintos planos. Tiene un programa que es de ampliación de fronteras, como vimos, Canadá, Groenlandia, etcétera, pero de repliegue simultáneo, por esta cuestión de no poder sostener el aparato militar en todos lados. Y también de ruptura del libre comercio y aislamiento. Si Trump quiere romper el libre comercio, si Trump no quiere cadenas de valor que vayan, no sé, desde Japón a Estados Unidos, ¿por qué razón tendría que tener 800 bases militares en el mundo? ¿Para proteger qué? Si ya no quiere ese modelo. Estados Unidos tendría que tener una flota lo suficientemente fuerte para mantener su presencia en los mares y en la región, y ya con eso está. O sea, tener un gran poder, pero redefinido. Esos 800, 900 mil millones de dólares que gasta en mantenerse como patrón mundial y que lo hace con mucha ineficiencia y que lo hace perder espacio, reconcentrados, reorganizados y dirigidos a sostenerse solo en un área en América del Norte, para Trump sería mucho más funcional, tendría un ejército mucho más poderoso, mucho más atemorizante, mucho más disuasivo, y la consecuencia de él sería que israelíes se tengan que arreglar solos, que europeos se tengan que arreglar solos, que japoneses se tengan que arreglar solos, cosa que a Trump no le mueve un dedo, y por otro lado que se rompan las cadenas. A Trump tampoco le interesan, porque ellos tienen muy metido adentro de sus creencias que Estados Unidos es un megapaís, es un país tan grande, tan poderoso que no necesita a nadie y podría vivir solo y mucho mejor si no tiene relaciones con el resto. Las relaciones van a ser mínimas. Eso es lo que está tratando de hacer. Lo que pasa es que, claro, nosotros venimos de haber vivido un siglo con un Estados Unidos en otra posición, y aquellos que suelen no tener mucha capacidad imaginativa, no pueden entender este modelo, que hace 10 años que le estamos diciendo que vienen para este lado. No lo entendían porque no podían concebir algo diferente a lo que toda la vida conocieron, a lo que siempre estudiaron y a lo que hay un consenso internacional que se hacen las cosas de tal forma. Bueno, esto se rompió. Esto se acabó. El mundo funciona con otra lógica porque el país comercial más poderoso, uno de los más poderosos militares y el más influyente del mundo, decidió jugar otro partido. Como al resto tampoco le interesa mantener ese sistema, vamos a ir a un modelo multipolar, donde veremos cómo se acomodan estos bloques, pero va hacia ese punto. Y entonces acá uno se pregunta, ¿no? Rota la negociación, roto la cadena de valor, roto la hegemonía militar y con volando la cultura woke, como quiere hacer Trump, porque ya no le interesa una cultura globalista, porque él quiere reafirmarse dentro de su nacionalismo. ¿Qué va a pasar con los perritos falderos del sur también? Los perritos falderos como el de la Argentina, que bailan al compás de la música que ponen en el norte y parece que alguien no avisó y cambió la música. Y están siguiendo bailando con el otro ritmo y se nota que no podés bailar una música diferente a la que te estás moviendo. Nos estamos moviendo desacompasadamente con el ritmo que se empieza a tocar en Washington. Y vuelvo a insistir con el tema de si está bien o está mal. O sea, realmente, ¿ustedes se acuerdan cómo era el mundo con Estados Unidos bombardeando países, poniendo y sacando gobiernos, utilizando el comercio de droga y toda esa cuestión? Digo, porque con ese mundo, con el mundo que impulsaba las ideas woke, el ciudadano universal y toda esa historia, la verdad estábamos todos disconformes y todo nos parecía realmente una cosa terrorífica y tendría que cambiar. Entonces, lo que está pasando ahora es mejor o peor. No sé, pero lo que no entiendo es por qué se espantan tanto por esto. Porque no veníamos del mejor de los mundos. Tal vez tendríamos que poner las energías en reconducir este mundo hacia algo mejor, pero es una gran oportunidad que Estados Unidos
deje de presionar en todos lados y se reconcentre en una zona, por lo menos a los que no estamos dentro de esa zona, nos debería ser una buena noticia, porque nos libera, porque nos deja empezar a tomar decisiones sin tanta presión como hasta ahora. ¿Por qué razón entonces estamos tan escandalizados y atemorizados? Si no es porque quienes insuflan esos aires de temor juegan la interna estadounidense, son parte del Partido Demócrata, es decir, son los globalistas. La marcha de ayer en Buenos Aires fue una marcha que organizó el globalismo. Es una de las tantas marchas que en otras épocas decíamos las organiza Soros. Esa fue otra de las tantas marchas. No importa si vos marchaste con otra idea, si vos creías que estabas luchando, si era lo mejor para frenar a Milei. Esto era parte de lo que quieren instaurar un modelo globalista para paliar la situación hasta que se puedan sacar de encima a Trump. Eso es lo que hicieron. Y eso es lo que es la oposición argentina. Y eso es lo que es la oposición en la mayoría de nuestros países. O están alineados directamente con el poder demócrata globalista o están en la oposición acantonados ahora con el poder demócrata globalista. ¿Y qué buscan? Buscan a ver cuál puede ser la razón, porque no pueden decir la verdad. ¿Cuál es la razón? Los derechos de las minorías. Pero si no les importa si nos morimos de hambre, no les importa si tenemos un techo, no les importa si no tenemos salud, de golpe les importa la expresión y la libertad de las mujeres o de las minorías. O sea, ¿cómo se creen eso? ¿Cómo por Dios creen que eso es lo que está en discusión? Bueno, sigamos. ¿Qué es lo que terminó pasando con esta historia? El cambio económico que se está dando en el mundo inviabiliza el modelo de Milei. Milei viene con un modelo hiper recontra super globalista. Sacar todo, deshacer las fronteras y sin fronteras, hacer un libre comercio extremo, sin estados, sin nada. Eso es el sueño del globalismo, lo de Milei. Pero es el sueño ultranza del globalismo. Y con el modelo que está delineando Trump, con el modelo que va a haber la respuesta de Rusia, de China y de otros países que todos empiezan a protegerse, es absolutamente inviable el modelo de Milei. De la misma manera es absolutamente inviable porque se basa en el negocio financiero y Trump ya está golpeando la Reserva Federal y está desarticulando el negocio financiero. No quiere decir que no va a haber bancos. Lo que quiere decir es que no va a primar lo financiero sobre lo productivo. Trump es la contrarreacción del capitalismo productivo para volver a hegemonizar el poder. No sé si esto podrá salir o no, pero eso es lo que va a hacer Trump, eso es lo que va a durar varios años por lo menos, y donde va a reinstalar el protagonismo en lugar del libre cambio. Como el libre cambio hacia la globalización y hacia la cultura woke, porque nada tiene fronteras, todo es abierto, todo es fluido, el proteccionismo hace a una cultura conservadora. Por eso, el cambio cultural. Pero Milei está absolutamente comprometido con su programa económico. Milei tendría que tener un programa más de tipo desarrollista para poder ubicarse en el modelo de Trump. Su programa libertario es una absoluta falacia, una ridiculez que no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Él trata de colgarse entonces de la cuestión cultural, que en el caso de él, les vuelvo a recordar, no es moral, es económica. Él no quiere pagar esto, si no, no le importa lo que hagan. Por eso algunos dicen, bueno, pero la pedofilia que hay en la Casa Rosada y lo que... Y sí, pero lo que él no está en contra de eso, no entendieron nada. Milei lo que está en contra es de él pagar los gustos de otros, que cada uno se pague lo suyo, pero no dice que esté mal eso, porque él es libertario. Es un liberal tan extremo que básicamente cada uno hace lo que quiere con su cuerpo y con el cuerpo de los demás siempre que haya consenso. Y se acabó todo. Entonces, que no están entendiendo qué pasa. La oposición, que debería estar más cerca de un sistema proteccionista, está permeada por las ideas woke, que ahora ya no son apoyadas desde el exterior,
van a dejar de ser apoyadas desde la ONU, van a ser dejadas de ser apoyadas desde Europa. ¿Por qué? Porque no les va a alcanzar la plata, porque van a tener que atender otras prioridades y se van a restringir los flujos. Y ni hablar desde la Argentina. También se les cortan los flujos de ingreso. Por ende, van a ser desfinanciadas. No sé si perseguidas, hay que ver cuál es el término de perseguido. Perseguido en el sentido que ellos entienden por no darles espacio, sí. Perseguido en el sentido que los van a meter presos por la calle, no creo, porque ni siquiera hace falta. Porque cuando les corten la financiación real y le mantengan eso un par de años, no queda nadie woke en la Argentina. Como todos eran woke por conveniencia, van a moldearlos a todos y nadie va a ser woke porque simplemente no va a haber plata, y ser woke va a implicar sí realmente ser discriminado, en el sentido de, si yo voy con algo que me identifique como LGBT y en un trabajo me van a mirar raro y van a preferir contratar otro de otro tipo. Esa va a ser su gran persecución. No va a haber mucho más que eso, probablemente, pero la realidad es que para ellos eso es una gran persecución, porque había que poner una alfombra roja y pagarles y contratarlos prioritariamente sobre el resto. No existiendo esos privilegios, no existiendo barrios de casas para transexuales, como había en la Argentina y demás, no existiendo todo eso, no va a haber cuestiones que alienten a ir por ese camino, y se va a reducir muchísimo esto y vamos a volver a lo que era antes. Eso es lo que va a venir a no muy largo plazo, porque ni siquiera tienen grandes convicciones la mayoría. En cuanto se les complique para llegar a fin de mes, se van a olvidar de todas estas cuestiones. Entonces tenemos un cuadro con la oposición que marcha con ideas que ya son obsoletas, que están perimidas, que van a ser desfinanciadas por todos los ejes de poder que hay en el mundo: Rusia, China y Estados Unidos. No tienen apoyo externo. E inclusive tampoco es que son populares internamente. Los números que se dieron, 80.000 dio la policía, algunos hablan de 75, otros de 100.000 personas, es básicamente muy poco, considerando que un desfile del orgullo llevaba el doble o el triple de la gente que fue ayer. Y a eso hay que sumarle las CGT, las dos CTA, sumarle los partidos políticos, los movimientos de izquierda, ¿cómo se llama? Los movimientos sociales. Entre todos, hay un número que alguien me sacó la cuenta: había más de 1.000 adhesiones y juntaron, pongámosle para hacer números redondos, 100.000 personas, 1.000 adhesiones, 100 personas por organización. No representan a nadie, muchachos, son nada más que los que están metidos en las organizaciones, no mueven a nadie que sea desde afuera. Dejemos de fantasear con que representan al pueblo y que son revolucionarios. Ni son revolucionarios ni representan a nadie, más bien causan rechazo. Y ese es el problema que hay para la oposición. Entonces tenemos un oficialismo que tiene un programa que no cuaja con este modelo y que se trata de prender de una cuestión cultural, y la oposición que podía tener un programa más compatible, pero que no lo tiene porque en realidad ni siquiera le interesa y porque son funcionales a esto. Entonces, cuando llegaron al poder, inclusive hicieron otros programas liberales de la misma manera y se alinearon en contra de Rusia, a favor de Estados Unidos, porque hicieron lo mismo. Recuerden lo que pasó en el 2022 con Alberto Fernández, lo que pasó con las vacunas de Sputnik. Hay un montón de indicios que cuando llegó el momento se plegaron para otro lado, y nosotros que trabajamos con el tema, se nos ha hecho absolutamente imposible encontrar un político, sea oficialista u opositor, que quiera establecer un diálogo con un legislador ruso, como se hace con países de todas partes del mundo. Los diputados y senadores tienen diálogos constantes con gente de congresos de los distintos países. Viajan constantemente, inclusive ni siquiera lo pagan de su bolsillo, lo paga el Estado. Bueno, imposible con Rusia. Nadie quiere quedar pegado en eso. Inclusive aquellos que organizan los grupos parlamentarios de amistad tampoco quieren viajar o tampoco quieren recibir delegaciones. Fíjense en dónde estamos parados, ¿no? Esa es la oposición. Entonces, dejemos de imaginar revoluciones y cosas que no existen. Y ahora, precisamente, se abren caminos diferentes.
vamos hacia un mundo con un Estados Unidos proteccionista que no apoyará las ideas woke, lo cual aísla a la oposición. Rusia tampoco va a intervenir en esto porque estamos muy lejos, porque no es prioridad y porque seguramente está negociando algo con Estados Unidos, lo cual no se va a meter en un área con gente que encima los ha tratado como los han tratado, por ejemplo, los argentinos en los últimos años, o los propios brasileños con Lula, que de alguna manera siempre trataban de justificar que Zelensky no era tan malo y que bueno, que era lo mismo, que era una situación. Nunca se pusieron abiertamente de parte de Rusia. Bueno, ahora les van a pedir ayuda. Y China es un país comercial. China no se mete en los procesos internos de otros países, busca hacer negocio, esto es área de Estados Unidos, así que va a ir con mucho cuidado, no tiene ni proyección de fuerza para hacer sobre a Sudamérica, ni tampoco interés en meterse en un lío. Nos va a tratar de negociar a cambio de que lo dejen en paz en Taiwán. Entonces, el oficialismo tiene un problema porque Trump le ofrece apoyo cultural, apoyo militar, restringido porque basura lo que nos dan, pero no hay dinero ni inversiones. Con Trump puede haber algunas monedas que le tiren, pero nada que cambie la realidad de la Argentina, no la magnitud de inversiones que se necesitan para que el país salga adelante con los inútiles que lo están gobernando. Trump quiere un Estados Unidos con saldos superavitarios. Entonces no quiere una Argentina también que le venda. Él quiere venderle a la Argentina, no que la Argentina le venda. No quiere prestarle plata a la Argentina y que Argentina no le pague. Europa está en una crisis terminal, sin rumbo político, y obviamente no tiene el mercado que Argentina necesita. Aún si quisiera, tampoco puede distraerlo. Y China prioriza, como decíamos, cerrar la cuestión de Estados Unidos. Básicamente, Milei no tiene soluciones a la vista a su programa económico. Si entenderían un poquito más de geopolítica, los analistas económicos se darían cuenta que muchas de las discusiones que están haciendo ya carecen de sentido desde el principio, porque simplemente no van a funcionar porque no hay cómo hacerlas. Y la oposición está absolutamente cerrada, como decíamos, sin apoyo de Rusia. Quieren apoyo en realidad. Quieren que financie campañas políticas Rusia y a la vez no quieren tener con Rusia relaciones. Y está en la memoria lo que hizo Alberto, como los dejaron afuera en las contrataciones de combustible de YPF, como las obras rusas se fueron paralizando en la Argentina, como ningún legislador se solidarizaba con Rusia, el jefe de gabinete sacaba fotos con la bandera de Ucrania. Bueno, olvídense, los de la oposición que sueñan con apoyo de Rusia, vayan pensando en otra cosa, no van a tener apoyo de Rusia. Y algunos apuestan a China, pero China son negocios. Si no tenés para ofrecer negocios, China no le va a interesar jugarse. Y el problema además que tienen es que ninguno está a favor de una política woke, ninguno de los tres. O sea, hay tres grandes ejes de poder hoy en el mundo y los tres están en contra, unos con más fuerza y otros menos fuerza. Por ejemplo, para Putin es algo absolutamente innegociable y que luchó para sacárselo de Rusia, y Trump expresamente lo quiere destruir. Y China le pone barreras, en silencio como son los chinos, pero tampoco les interesa. Entonces, ¿a quién apoyan ellos con esas políticas? Básicamente, hay un globalismo en retirada. O sea, están jugando con el peor sector de poder en el mundo que se está desguajando porque no lo entienden, porque no entienden cómo esto se está decantando, porque solo agarran sobres y no piensan mucho más que eso. Fíjense hasta dónde estamos parados, voy a ser muy rápido. Una nota de Comersat, un medio ruso, que dice que 300 sacerdotes pidieron refuerzos. El trabajo de los sacerdotes militares es condición principal para la victoria en esta guerra, dijo el arcipreste Dmitry Vasilenkov, vicepresidente del Departamento Sinodal de la Iglesia Ortodoxa para la interacción
con la... la interacción con las Fuerzas Armadas rusas. El espíritu de lucha es más fuerte, el ejército es más fuerte. Un guerrero creyente entiende perfectamente el significado de esta guerra, sabe que está luchando por la verdad y en condiciones de brutalidad absoluta. A la gente no se le, en la condición de brutalidad absoluta, a la gente no se le permite convertirse en una bestia. El archipreste además mencionó el peligro de propagación del neopaganismo que inculca cualidades animales en el ejército. Advirtió que el objetivo del enemigo era obligar a nuestros soldados a responder a sus atrocidades con sus propias atrocidades, llevándonos hacia el pecado y privándonos de la ayuda de Dios. Para un creyente es más fácil salir de la línea de fuego y desafiar la muerte. Y cuanto más soldados haya, más cerca estaremos de la victoria. Ante lo que está haciendo el lado opuesto, muchos caen en el estupor. Sin una base espiritual interna, simplemente no pueden comprender lo que está sucediendo. Por lo tanto, el sacerdote debe recordar constantemente a los combatientes de todas las unidades que no deben convertirse en ese bando. Si es difícil, lo sé por experiencia propia, pero debemos alejarlo del espíritu pecaminoso de la venganza, porque muchos de ellos tienen compañeros, parientes y seres queridos que están muriendo. Una persona que ha participado en acciones militares puede volverse más enojada, arder en odio, dijo el metropolitano Kirill, el jefe de la iglesia, ¿no? No se puede permitir que eso ocurra. Incluso a los enemigos en la guerra es necesario seguir siendo humanos y por supuesto un cristiano no puede convertirse en parte del mal. Nuestra guerra actual ha mostrado la importancia de la práctica del trabajo espiritual sobre las tropas, lo extremadamente difícil que era trabajar sobre las tropas y a pesar de la confusión, falta de ideas y falta de comprensión, una crisis en el trabajo psicológico de las tropas, incluido en el militar político, se hizo visible. Por lo tanto, el sacerdote citó como ejemplo la crisis en el 2022, dijo que nuestro ejército no tenía alma, tenemos que trabajar mucho en eso y por eso debe haberse hecho ayer y antes de ayer un punto de despliegue permanente y no hoy en las trincheras. También cree que es necesario devolver el curso de los estudios religiosos a las instituciones educativas militares mientras se proporciona orientación espiritual al ejército. Adquirir experiencia de fe en la guerra todavía no implica una religiosidad correcta. Hay comandantes y oficiales políticos que han sentido a Dios, han sentido la fe, pero aún no han llegado a la ortodoxa. Por eso tenemos que caminar duro, tenemos que aumentar el número de puestos de trabajo. Hay una escasez de sacerdotes y 300 sacerdotes no son suficientes. Se necesita aumentar el número de sacerdotes militares a por lo menos 1.500. Tendremos que trabajar muy seriamente. Es el primer paso en un máster con un bloque militar en el Seminario Teológico de Rostov. Y será necesario quizá abrir más de estos. Voy a aceptar la nota, es muy larga, pero bueno, ¿por qué yo les traje esto? Para que lo vean. Porque esto es Rusia. Porque tenemos a Trump, con lo que ustedes ya conocen, que inclusive el estadounidense medio es también religioso, aunque lo tenga con otras concepciones impregnadas por el anglicanismo, con las cuales los católicos no deberían compartir mucho. Pero Rusia, básicamente, es eso que están viendo. Rusia prohíbe la propaganda LGBT, Rusia prohíbe la adopción de parejas homosexuales, no reconoce el matrimonio LGBT, de hecho lo ha puesto como constitucional el matrimonio heterosexual, obliga a las ONG a declarar el dinero extranjero, rechaza el lenguaje exclusivo y cree que el Estado debe basar su fe. Hasta tal punto que, por ejemplo, una mujer de 29 años acaba de ser condenada en Sebastopol
a pagar $500 de multa, 50.000 rublos, por promover un estilo de vida sin hijos en las redes sociales. Es la primera sanción que se hace efectiva después de la aprobación de estas leyes, porque la mujer realizó publicaciones misántropas que favorecían una vida sin preocupaciones en lugar de tener hijos. A pesar de los cambios legislativos, no eliminó las publicaciones y solo le valió la sanción, ¿no? Putin dijo sobre el tema que si queremos preservarnos como grupo étnico o como grupos étnicos que habitan en Rusia, deberíamos tener al menos 2 hijos. Para expandirnos y desarrollarnos necesitamos al menos 3. Entonces, se entiende mucho de lo que está pasando. Y lo último se lo dejo para que lo mediten. El Departamento de Eficiencia Gubernamental de los Estados Unidos, DOGE, dirigido por Elon Musk, recientemente creado por Donald Trump, acaba de anunciar que ahorró $1.000 millones. ¿Por qué? Cerró 30 organismos federales con 104 contratos con un valor máximo de $1.200 millones que fueron eliminados. Y fíjense, ahí aparece la cuestión esta de que la USAID es una organización criminal, es hora de que muera y que le cierran la página. Probablemente, todavía no estoy con la información, pero van a desactivar la USAID. Y mientras, la gente de la revista Anfibia en la Argentina publica: ¿sabías que Trump congeló los fondos que entrega Cooperación Internacional y muchos medios y organizaciones de la sociedad civil perdieron financiamientos? Esta semana Anfibia perdió un porcentaje importante de su presupuesto. Y después, bueno, viene el pedido de colaboración. Nos ahorraron mucho trabajo. ¿Cómo se bancaba la revista Anfibia? Se bancaba con la plata del Departamento de Estado, con la plata de algunos de los organismos que cerró Trump. Ellos dicen, publicaron ahora con respecto a lo que pasó, una nota, 23 de enero, el presidente Davos usó palabras cáncer, epidemia, virus, entre otras, para referirse a migrantes, feministas, ecologistas y defensores de derechos humanos que integró en el wokismo. Milei, acá nadie tiembla, no tenés razón, no es cáncer, es mi identidad, no es infección, es mi cuerpo, no es virus, es mi elección, no es pandemia, es mi planeta, no es epidemia, es democracia, no es horda, es racismo, no es tu wokismo, no es wokismo, es tu fascismo. Bien, después de ese juego de palabras salieron a decir que se quedaron sin financiamiento. ¿Se entiende a qué responden estas ideas? ¿Qué más hace falta para que nos demos cuenta de lo que está pasando?